kiosco gris. En una ventana alguien pasa las hojas, como si leyera para ser feliz. Un gato vigila desde el borde del mundo, bigotes de tinta, pupilas de rock and roll. Sabe que la noche no traiciona a los que aprenden a mirar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar, y entre tanto ruido alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le anhela voz. Un gato leyendo mientras todo se va, queda una página viva que no se deja cerrar. El viernes 6 de junio del 2026 se fue Carlos Alberto Solari, el indio, como lo conocimos. ¿Y qué nos pasa a nosotros con todo esto? Porque la muerte tiene esa capacidad extraña de convocar a otras muertes. ¿Cuánto envejecimos desde la primera vez que escuchamos sus canciones? ¿Cuántas cosas cambiaron? ¿Cuántas personas quedaron en el camino? ¿Cuánta distancia existe entre quienes éramos y quienes somos hoy? No creo que hoy estemos llorando solamente al indio Solari. Creo que estamos despidiendo una parte de nuestra propia historia. Y no porque esa historia desaparezca. Estamos cambiando, más que nosotros mismos. Y asusta un poco vernos así. Pero sus canciones van a seguir ahí. Los discos van a seguir ahí. Sus palabras van a seguir ahí. Y nuestra historia sigue ahí. Hermanados en un último abrazo ricotero, en esa misa que tantas veces compartimos. La única misa a la que a mí por lo menos me interesa asistir. Con los puños en alto, deseando quizás hacer la revolución con una última canción de amor. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando el mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo, y eso alcanza por hoy. ¿Qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo Un Gato Leyendo, capítulo 17 de esta segunda temporada. Un capítulo muy especial para mí porque es como escucharon en la intro, ese gen ricotero que vive en mí y que fue parte de mi vida, de mi historia, de mi militancia, de mi todo, fue sacudido violentamente el último fin de semana y acá estamos, ¿no? No quería dejar de mencionar eso. En el cierre también, y todo el programa de hoy va a estar atravesado por esto. Preparamos unas efemérides con tapita, son todas de Los Redondos, y para el cierre 2 perlitas musicales que logré rescatar por ahí para que no me las banee YouTube, pero también traer alguna cosa medio nueva o medio rara que esté dando vueltas por ahí. Así que parte de todo eso es de lo que vamos a estar atravesando hoy. Yo soy Martín, por supuesto, un gato leyendo, soy un gato leyendo, y del otro lado Aldana haciendo la operación técnica de este bicho y el veto de la gente en la coordinación de aire. Les agradecemos a toda la gente que se pueda o no sumar en el Twitch que está en vivo ahora por punto cero. Les agradecemos que dejen sus comentarios. Ahí está el gran Hernán, buenas, dice, y le mandamos un beso grande. Y también a la gente que pueda darle un me gustita cuando subamos esto al canal de YouTube y dejar, ¿por qué no?, un comentario. Es fácil, todas las redes son Un Gato Leyendo y ahí nos van a encontrar. Y hoy es un programa muy especial para mí, tenía muchísimas ganas hace rato de traerlo a la mesa y finalmente pudimos hacernos el lugar en la agenda y está conmigo el gran Pato Oliver. Buenas, gracias por invitarme. ¿Qué hace, Patito? ¿Todo bien? Todo bien, todo súper. Bueno, Pato Oliver, para quien no lo conoce, es hijo de la FADU como yo, es docente de la FADU casi al mismo tiempo que eras estudiante. Sí, porque no te había terminado de cursar y ya estaba ayudante. Exactamente. Es diseñador gráfico, es ilustrador y es historietista. Exacto. Lo puse en ese orden porque creo que es el orden
más o menos que vos mismo en alguna que otra entrevista has dicho que te sentís más docente, ponele, que historietista, que dentro del diseño sos más ilustrador. Sí, sí, hay algo de eso, sí, sí. Y decía yo que, nada, también esta la agrego yo porque está 100% mía, ¿no? Gestor cultural, ¿cómo te llevas con eso? Sí, sí, un poco estuvimos haciendo un par de cosas de gestión cultural y eventos y bueno, con Jules, con Viñeta Filimutancia, Torcida. hicimos un par de cosas, sobre todo con el tema de cuando hicimos, ¿cómo se llama? Viñeta Torcida, Ujú. que hicimos esto de la biblioteca móvil con la gente del CESEBA y Fundación Williams. Y a raíz de eso surgió también un evento sobre cómics y diversidad en la provincia de Buenos Aires. Como que en la medida que se pueda, siempre estamos ahí tratando de meter un poco. Pero lo de gestor cultural es más cuando se da la situación y cuando podemos ayudar o colaborar o compartir un poco con amigos o con gente con la que tenemos buena onda. Pero sí, lo he pensado lo de gesto cultural. Incluso, no, sí, de hecho me ha pasado que en algunos proyectos que presente me tuve que autopresentar como gestor cultural Claro. para que se entendiera también lo que quería proponer. Claro. De hecho, curé muestras en el Recoleta, o sea, hay algo de eso, sí. Y una de las patas que yo, por lo menos la que yo te conocí primero, antes de descubrir todo lo que vino después, era, o es, tu etapa podcaster o de divulgador, no sé cómo lo quieras nombrar vos. Primero con el podcast que yo amaba, que es No Somos X-Men. Amaba ese podcast. Son 18 capítulos, ¿puede ser? Son un montón, sí, son dos temporadas. Son. Este, Falta la tercera que está perdida. claro. Pero yo creo que va a estar, ¿eh? Sí, tiene que volver. Sí, no, es una idea que está ahí, aparte me lo piden mucho. Y está, aunque sea una temporada cortita para darle el cierre que necesita, porque quedó como medio trunco ahí. Y ahora creo que estoy pensando que quizás sería buena hora de ya cerrar De lo que traerlo. sea, con 3 capítulos. Claro. Una cosa muy Para los concreta. que no saben, No Somos X-Men era un podcast que se dedicaba a cubrir determinadas etapas de Los Nuevos Mutantes. Ajá. Y siempre traía era Pato y alguna otra voz, ya sea de dibujante. No, sí, creo que todos dibujantes fueron. No, porque estaba, por ejemplo, Agustín Ávila, que es mi Ah. pareja, que es filólogo. Claro. O estaba Lucas Fauno, Lucas Gutiérrez, que Ujú. es periodista y militante. O sea, la idea, el chiste de No Somos X-Men era que no siempre, y en la mayoría de los casos, invitabas a alguien que conociera el título. Claro, ¿los obligabas a leer? Los obligaba a leer algunos números y hablábamos de esos números. Entonces, no sé, venía gente que capaz no era el palo de superhéroes y de golpe tenía que leer 4 números de la serie, sin ningún contexto. Yo no les Claro. contestaba ninguna pregunta en la Espectacular. semana, nada. Ellos tenían que venir con todas sus preguntas Claro. y todos sus análisis. Y salían cosas muy divertidas. Es que sí, tal cual, te iba a decir. Una de las cosas que a mí me pasa en esto de búsqueda, yo escucho mucho podcast, y en estas búsquedas que uno hace está tratar de encontrar algo que sea genuino y no que nos sentamos y repasamos determinada obra y somos siempre los mismos y hablando siempre de eso, que igual banco, no estoy tirando culpas. Pero sí sentía esto, que era algo realmente genuino. Bueno, como lo que hace Gus Casals con Ian, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, de hecho, el productor y editor era Ian, Ujú. y Gus estuvo invitado. Claro, también. Ese podcast surgió en la casa de los chicos. Claro. Básicamente fue eso. Sí, Claro, sí, claro. sí. Bueno, y también actualmente estás en Encuadres, dentro de La Batea, con Pablo Vigo, otro dibujante, que hace poco hablamos, no me acuerdo en qué programa, de su última obra, Victoria, que ganó en los Cinder. Un historietista fantástico y una persona también genuinamente se nota que es buena. Y uno tiene esta sensación de que conoce a las personas a través de escucharlos o a través de sus obras, ¿no? Un poco refiriéndome también a Los Redondos, ¿no? En una época en donde, no sé, atravesada por diferentes situaciones, ¿sentís que conocés un poco a los diferentes autores cuando los escuchás, cuando los lees, cuando, no sé, cantás sus temas? Y eso me pasó particularmente con vos, tanto con No Somos X-Men como Encuadres. Y Encuadres es un podcast que me encanta porque analiza las obras de los artistas que se proponen entre ustedes de una manera en donde no es que vos tenés que... No es un podcast pensado solamente para la persona que está familiarizada con ese autor o autora, ¿viste? Sí, es verdad. Te da contexto, te da marco. Hay algunos capítulos donde vos decís, yo esto no lo leí, y se ponen a hablar de eso. Sí. No es cuánto sé
Exacto. Si no, charlemos de esto que está bueno. Exacto. Sí, sí. Y Encuadre sí sigue saliendo. Sí, Actualmente, Encuadre eso está. se dio, ya salió un capítulo este año, está por salir uno nuevo de Steve Ditko Ujú. y estamos ahí en fechas para grabar el que sigue. Y nada, sí, Encuadre sigue y en la batea estoy a veces de invitado en Claro. algunas cosas, pero sí, ahora estoy con ganas de armar un proyecto mío más propio. Eso es una pregunta que me quedó picando, que no se la pude hacer a Jules, el programa que vino acá, que yo notaba sobre todo en todo lo que es los cromas, ¿viste? Como esa onda que hay, qué sé yo, de si habían pensado hacer en algún momento tipo algo cromático en nivel podcast. No pensamos en algo cromático, sí estamos por grabar la semana que viene con Jules y con Luciano algo Mirá. nuestro que vamos a hacer. Que es como un primo de No Somos X-Men, pero con otro espíritu. Pero va por ahí y va a ser visual también. Ah, espectacular. Sí. No sé si tendría que estar contando esto, pero sí, ya lo cuento. Ya está. No pasa nada. Atentos entonces No a pasa las redes nada. del Pato. Sí, estamos en esa. Igual hay que ver cuando sale, porque estos días están siendo complejos. Pero sí, vamos a grabar algo que tiene que ver con los X-Men. ¿Y vos sentís que esta pata de así de divulgar o de hacer podcast o lo que sea, tiene que ver o surge de la pata más docente tuya? Totalmente. No, la parte también de fan de los cómics, de que me gusta hablar de lo que me gusta, básicamente, que me gusta hablar, y además de la docencia. Encuadre tiene un marco claramente docente, o sea, sí. Pablo y yo somos los dos profesores docentes y claramente nos gusta como hablar y explicar sobre historieta. Y sí, y yo siento que se me juntó la docencia con los podcasts, más unos intereses míos que empezaron a surgir sobre leer sobre teoría de la historieta, leer sobre Claro. historia de la historieta. Yo estoy todo el tiempo leyendo cosas así y se me armó como una cosa de como tener también una perspectiva sobre un punto de vista sobre cómo miro la historieta también. Y eso eso es lo que más me interesa cuando leo, cuando escucho podcast, como un punto de vista. Ujú. Obviamente que escucho podcasts que tienen que ver con contar el run completo de la Liga de Justicia de Maguire y Giffen. Me encantan esos podcasts, pero también a mí me pasa que necesito escuchar donde escucho una perspectiva, un punto de vista, una parada sobre algunas cuestiones, un análisis sobre eso, un análisis que no sea simplemente analizar los personajes, sino la Claro. mirada de los autores, sobre todo en el marco histórico-cultural de la época. Me encanta agarrar cómics que son, en teoría, son con cero mensaje No. y empezás a analizar las capitas y si empezás a ver el año de producción, los autores de qué zonas de Estados Unidos son, y empezás a analizar los contenidos, los temas, todo, y decís, no, chicos, esto tiene 1000 capas de análisis, Bueno, hipersemiótico. Mucho de lo que... una cosa que me olvidaba, vos sos, si bien a mí no me gusta esta grieta de DC Marvel, ¿no? Me parece una boludez, a mí me gustan las cómics de DC y qué sé yo. Vos sos medio Marvelita como yo. Yo defiendo la defensa Marvelita en un país totalmente De deseísta, DC, claro. donde se vive denigrando a Marvel. Y nada que ver. Nada que ver. Todas las editoriales tuvieron momentos buenísimos y momentos chotísimos. Lo que pasa es que yo creo que hay una carencia de lecturas de Marvel en momentos claves de una generación Claro. que abarca la que es un año más la que sigue a la mía, la nuestra y un poquito menor. Nosotros no tuvimos un perfil Marvel, porque No. lo que pasó con X-Men y Hulk que publicaron acá no es eso. Fue un intento que no tuvo forma. Yo estoy ahora medio... uno de los temas que me está interesando es la historia de publicación de Marvel en Argentina. Mirá. Sobre todo del siglo XX. Porque estuve ahí viendo como unas cosas que se... ¿De publicación o de lo que había? Porque acá agarramos Forum, agarramos Sí, Forum... Vid. Eso es de distribución. Claro. Como cruzar la distribución de todo lo que nos venía de los restos que caían de Europa y también de México, y como qué se publicaba acá, o por algunas cosas se publicaban en paralelo, Claro. al mismo tiempo casi. Entonces, aventuras de la televisión, como que había muchos cómics de esa época que siempre estaban en el inconsciente, inclusive Columba, lo que publicaba Claro. de Marvel, Columba, los cómics de Marvel en anteojito, como Claro, que también. estoy empezando a guardar una carpetita y estoy armando como una especie de cronología de todo el siglo XX de Marvel, porque yo creo que el punto de ruptura es a partir cuando termina el siglo XX. Después del siglo XX ya empieza a haber kioscos vendiendo cómics de Marvel, Claro, todo a morir. tipo Morrison en los kioscos. Tipo, Sí. literalmente. Cono Sur. Sí, Cono Sur, comprando Cono Sur. Vid también fue algo de eso, México vino acá. O sea,
Pero estoy como en esa, que es una cosa de red de geek que a mí me Igual gusta. me encanta, ¿eh? Porque me gusta, quiero entender también, porque claramente Generación Perfil marcó muy fuertemente a los lectores argentinos, pero también acá hay algo que la gente a veces no analiza. Los Superamigos y Cromi fueron estructurales culturalmente para instaurar DC en el imaginario visual. Por más que hubo cartas de Marvel, no fue igual. Hubo 2 álbumes de figuritas de Superamigos, o sea, hubo una bajada muy fuerte a nivel comercial. Y la serie. Y la serie de Superamigos, que la tenías en el 13 en la mañana, hasta todos la los sopa días, Heavy Rotation, más las series que van en el Canal 7. Digo, las series de Marvel estaban a las 8 de la mañana. O sea, es interesante entender por qué algunos fenómenos culturales traspasaron cierta cuestión y tienen que ver básicamente con la difusión a nivel programas de televisión. Y cuando entras en esta arqueología de búsqueda de cosas, medio que te das cuenta. Yo siempre cuento, a ver, por un lado está el tema de la pata audiovisual, ¿no? Cualquier producto que vos quieras vender, cuando tiene atrás una industria que te bombardea con series, Total. con figuritas, con muñequitos, con lo que sea, obviamente va a arrastrar ese producto también. Acaban de estrenar He-Man, digo. Tal cual. Entonces, eso por un lado, que es un poco lo que termina pasando después con X-Men en nuestra adolescencia, que es la serie de los dibujitos, que fue un boom total, y la llegada por ahí de las distribuciones de Vid, en donde yo me acuerdo de tener ese taco de grandes sagas de los X-Men, ¿viste? Y yo decir ahí, ¿qué onda con esto? Este es Fénix Oscura. Claro. Y de repente salía de las cenizas, y había etapas de Claremont, y descubrir la etapa de Claremont, para mí es... no sé, yo nunca estuve tan feliz como cuando me pude sacar, creo que fue en la primera Argentina Comic Con, la foto con Chris Claremont. Yo lo amo. Lo amo. No sé nada, no sé de su vida, pero lo que él hizo en X-Men a mí me parece excelente con Byrne, ¿no? Sí, yo voy a decir algo polémico. Me encanta la etapa de Byrne y de Claremont en X-Men. No es mi etapa preferida. Ni por asomo. Mirá, ¿cuál es? Me parece muy de superhéroe genérico, como ¿Sí? muy buen superhéroe, el mejor superhéroe genérico. Mirá. No, a mí me gustan los X-Men urbanos, me gustan los de Romita Jr. y Claremont, que los X-Men están en la calle todo el tiempo, no viajan al espacio, no van a pegar, como me gusta ese corte que tiene que ver con todo lo que estaba pasando a nivel social. Pero un poco de eso también está en la etapa previa, estamos hablando Lo fuimos, sí, no importa igual, yo ya sabía que este programa me iba a quedar chico, yo ya vine sabiendo eso. Un poco en la etapa previa a la de Fénix, que es Hellfire's Crew, toda esa parte, en donde hay algunos personajes que están atravesando como crisis. Claremont escribe muy bien grupos. Sí, es hermoso. Yo empecé a notar ahí que estaba Jean, hay una escena donde está Jean y Tormenta caminando. Sí. Y están con ropa de civil, boludo. Sí, no, cuando los personajes se visten de civil, ya me diste el cómic que yo quería. Sí, amo. O sea, yo necesito que los personajes dejen un segundo. Me gusta que usen spandex, odio que usen cuero los personajes, me gusta que usen spandex, pero por favor, en un momento que se pongan la ropita y se vayan a tomar una birra y se pongan a charlar de lo que les pasa. Drama. Yo necesito telenovela. Yo miraba Dallas, Dinastía, las novelas de la tarde y leía X-Men. Literalmente los 80 y los 4 capítulos de Manimal. Y los 4 capítulos de Manimal que hacía con la manito. O sea, dame eso. A mí me gusta el drama, me gusta que se peleen, que pasen cosas así pasionales con los personajes. Pero sí, igual digo, yo lo de Byrne lo dije para picarla. Es excepcional, es una de las mejores historietas que existen en la historia. Sí. Yo amaba completamente eso. Bueno, vamos a meternos en lo que nos convoca. Una de las patas tuyas, que es la parte de la ilustración, de la historietista, que por ahí es la pata última, por así decirlo. Sí, ya igual ya tengo. Ya tenés un montón de años. Se volvieron, ¿no? Se volvió así, parpadeé y pasaron varios años. Sí. ¿Cómo te llevas con la palabra estilo? ¿Viste? La palabra estilo yo la exorcizo en las aulas muchas veces porque los chicos vienen con una presión sobre definir el estilo y no sé, es más trabajar el lenguaje visual, como cómo querés expresar lo que querés hacer, de qué manera visual y de qué manera querés que lo que estás de alguna manera craneando cobre vida. El estilo, yo qué sé, entiendo que el estilo funciona como marcador de identidad a veces, es lo que muchos buscan también, ¿no? Lo que buscan, tener una identidad visual. Una identidad visual. No sé, yo en una época lo re necesitaba y de hecho en un momento sentí que había construido un estilo identitario muy fuerte en mi dibujo, del cual después hice... Lo tiré a la basura totalmente, que me costó
debates con amigos, de hecho, de por qué no dibujás más así. Pero porque a mí me parece que uno tiene que dibujar lo que siente que quiere dibujar, ¿viste? No sé, el estilo es raro. Yo creo que puede ser una trampa muy difícil el estilo y un objetivo bastante tirano. Yo en ese sentido, más que pensar en la búsqueda del estilo, pienso en la búsqueda de la identidad visual, que es distinto, no es lo mismo para mí la identidad. Y el lenguaje, ¿de qué manera querés contar? ¿De qué manera Porque querés además representar? la identidad visual responde a la obra que vos estás haciendo y por Claro. ahí no a la siguiente obra. Es que es eso también, digo, un ilustrador, una ilustradora va respondiendo a la necesidad de lo que tiene que hacer y está bien, podés tener como algunos puntos de encuentro y constantes en lo que haces, pero muchas veces vas moviéndote, está bueno ser un poco anfibio en ese sentido y no estancarte en una lógica, porque se vuelve medio déspota, es tipo, no, ¿cómo vas a dibujar distinto? ¿Cómo vas a hacer eso? No sé, a veces tengo ganas de trabajar con monocromos, a veces tengo ganas de trabajar con línea más gruesa, más fina, más sintético, menos sintético, no lo sé. A veces tengo ganas de hacer un libro donde cada volumen está dibujado distinto, como hice con Aquelarres. Digo, no sé, yo el estilo no me estila, no sé, a mí... Bien, me agradezco mucho que hayas respondido así porque si no tenía que pensar cómo seguir. Porque yo un poco voy por esa línea, o sea, no estoy en contra de ni de asomo, ¿eh? Estoy en contra de dibujantes o artistas que desarrollen un estilo y lo exploten en toda su obra. Está todo bien. De hecho, uno de mis dibujantes favoritos es Mike Mignola, por Sí, ejemplo. que me encanta, y lo reconozco, y me gusta. Pero también entender que Mike Mignola llega a ese estilo en Hellboy y pasó por Doctor Strange, Doctor Doom, Triumphant Torment. O sea, Que es una hermosura que también. es una obra Sí. espectacular y que no es exactamente Hellboy. Sí, total. Los artistas pueden ir mutando, incluso pueden cambiar su estilo para diferentes cosas. Y yo te quería preguntar, si me respondías como me respondiste, Ujú. si crees que tiene que ver tu formación como docente y diseñador gráfico esto. Porque yo a veces me encuentro haciendo cosas que digo, bueno, para esto me gustaría esto otro, ¿entendés? Y yo no sé cuántos artistas netamente dedicados a la historieta por ahí vuelcan ese tipo de idea a su obra. Sí, eso es un arrastre del conocimiento proyectual con el que nos tienen como súper educados en la FADU y el tema de pensar los proyectos de acuerdo al comitente objetivo con el cual estás trabajando y las necesidades propias del programa de proyectual. Estoy hablando re técnico, perdón. Pero es que es eso. Sí, yo creo que viene por ese lado también, como decir, bueno, yo necesito pensar para quién estoy trabajando. Yo igual vengo justo de una camada, y sobre todo anterior a mí, y un par de años después también, donde había mucho diseñador de autor, diseñador de nombre, ¿viste? Yo vengo de la época de David Carson, Claro. donde había cobrado, eso es muy como segunda mitad del siglo XX, en historia, de hecho en la historia del diseño y del arte lo vemos, que es que básicamente en un momento los movimientos colectivos empiezan a desdibujarse hacia como representantes o a estrellas o diseñadores autores, ¿viste? Entonces Saúl Bass, empiezan a aparecer como estos. Saúl Bass es el que hacía, lo cuento por las dudas, es el que hacía todo lo que era las introducciones de las películas de Hitchcock y todo eso, que es hermoso y visualmente en la facultad lo ven mucho los chicos. Entonces, de golpe... Mucha firma de autor. El firma de autor. De golpe el diseño no pasa a ser un estudio solamente, no pasa a ser un colectivo, no pasa a ser una escuela de diseño, deja de ser la ULM, es un diseño universal, sino que empieza a aparecer la impronta personal. Claro. Eso construye algo que se trasladó en el tiempo, donde mismo en mi época, no sé, está Alejandro Ross, por ejemplo. Estamos hablando de diseñadores gráficos, ¿no? Y había como una cosa donde había como manos de autoría en el diseño Tal gráfico. cual. Pero por otro lado, nosotros en la facultad, a veces cuando hablamos del diseño gráfico, muchas veces decimos que muchos diseñadores gráficos tienen que ser invisibles para que funcione una pieza de diseño. Sí. No puede estar la autoría por encima de lo funcional y la comunicación. Cuando me vuelvo dibujante, me vuelvo historietista, hay algo de eso. Lo que pasa es que creo que soy un poco más caprichoso cuando hago mis cómics y a veces creo que vuelco mucho mi deseo y lo que me gusta a mí en lo que hago, y no sé si muchas veces eso hace que sea funcional mi cómic o funcione del todo bien. Sí. Pero hay algo de eso, hay algo de Sí, eso. Y pienso mucho en mi comitente ideal, que a veces es de fantasía. Digo, bueno, esto lo va a leer alguien que le guste la historieta de superhéroes, pero le guste también algo de diversidad, no sé. También es diferente pensar una obra
en diseño, ¿no? Que vos estás hablando con un público objetivo, te contratan para hacer algo para determinada cosa, que una historieta que es un espectro más abierto. Porque, Que no sabes dónde va a caer. Exacto. Bueno, de hecho, parte de la charla con Jules en su momento, no sé si fue en on o en off, era esto de ella arranca con esas historietas tan, no sé si autobiográficas, pero cargadas de identidad, como de de autocontenido, identidad sí. propia, y de repente por ahí hay mucha gente heterosexual cis que, como yo, ponele, que se sintió súper interpelada por esa obra, igual. Sí. Y capaz que yo no era el público objetivo directo, ¿entendés? A mí me pasa, es algo que me pasa también en los cómics, es que cuando no puede haber, cuando uno necesita identificación absoluta y no proyección, para mí se pierde algo de la magia del cómic. Me gusta la idea de que yo no tengo que verme exactamente, o sea, sí me gusta ver componentes que me van a identificar, porque a mí me pasó años que no me encontraba en ningún cómic, de ninguna manera representado de nada, y me tuve que fumar eso años. Y ahora meten un personaje gay, todos lloran, son insoportables. Harto me tienen. Te quiero una banda. Harto me tienen. Hay 2 minas protagonistas en un cómic, están todos indignados, Claro. votando a Milei, me tienen harto. No leyeron X-Men, muchachos. No leyeron X-Men en su vida y critican en redes a cosas que tienen que ver con X-Men. Digo, son unos payasos, digo. ¿No? Lean cómics y dejen de hablar. Entonces me pasa eso, como que bueno, me gusta identificarme, me gusta verme, me gusta encontrarme, como cualquier lector busca identificación en una obra, Claro. pero yo siento que hubo un momento donde se empezó a volver todo demasiado literal, demasiado literal. Y me parece que está bueno una posibilidad donde ese espectro sea un poco más abierto y uno pueda encontrar en obras donde autores que no tengan nada que ver con uno, inclusive puedan tocar fibras con las que uno pueda conectar. Si no, no me voy a conectar nunca con un personaje de otro mundo o universo, digo, con un personaje femenino. ¿Por qué no me puedo conectar con un personaje? O sea, Claro. me parece que hay algo increíble en que de golpe personajes que aparentemente no tienen nada que ver con uno te toquen fibras personales sí, e íntimas. es ahí. Pasa que ahí es un laburo de la autoría. Lo que hace Jules justamente es que habla de muchas cosas. Si bien seguramente habla de algo en particular, me imagino yo, y creo, porque nos conocemos, Sí, claro. somos amigos, pero también sé que le llega a gente que creo que ni Jules espera que le llegue. Y está bueno Es esa que es tal sorpresa. cual. Te Yo sorprende. hablaba de alienígena, que me había identificado mucho con el concepto de soledad, porque yo me sentía particularmente solo en esa época. Con una soledad como con peso, ¿viste? Y me repegó por ese lado. Y quizás porque, nada, hay muchas mujeres en mi vida, no importa, esto no quiero que sea autobiográfico, pero digo, no crecí con ese karma del mandato tan masculino en ese sentido. Y eso lo tomás súper natural, que es como debería ser, ¿no? Sí, total. Porque además, bueno, una de mis batallas culturales es el tema de las etiquetas. Yo trato de escaparles a las etiquetas. Sí, Es inevitable a veces, obviamente. Yo entiendo que y las usamos también, las etiquetas a veces sirven para poder armar fuerza y colectivo ante la adversidad cuando no sos el grupo dominante mayoritario. Por supuesto. Las etiquetas responden a eso, es una estrategia lógica de lucha. Lo que pasa que anda a explicarle eso a los que dicen, No. ¿por qué no hay día del orgullo heterosexual? Y hermano, no te lo voy a explicar yo. ¿Por qué no hay el Día del Hombre? ¿Por qué no hay día del hombre? Y sí, Sí. bueno. Hablando de la parte 12, bueno, Hernán está escribiendo una banda, le quiero mandar un abrazo grande. Dice, lo más interesante es tener la perspectiva del otro que nos suma o nos pone en conflicto. Él creció con DC, de Marvel solo estaba la serie del Increíble Hulk y algún dibujo de Spider-Man. De DC había series, dibujos animados, figuritas, cartas, historietas, bueno, un poco lo que dijimos. Harto en relación a lo que estabas diciendo recién. Y apareció Jules de repente ahí salvaje y dice, el Día del Hombre. Un beso grande. ¿Qué estás dando en este momento en FADU? Bueno, sin repetir, sin soplar. Sí, porque estás en varias. Estoy en varios. Este cuatrimestre estoy en la materia de ilustración editorial, en la carrera de diseño gráfico, Cátedra Roldán, donde soy uno de los JTPs. Después estoy en tipografía 2, cátedra. Yo voy diciendo las cátedras porque Sí, es importante. sí. Cosgaya, que estoy hace 27 años dando Claro. clases ahí. Después estoy en el posgrado de ilustración profesional, ahí en FADU también. Ahí soy el docente de lo que sería el proyecto de todo el año, de primer año, junto con Catriel, que es mi compa. Y después estoy en mi propio seminario, donde soy el titular, de diseño de personajes, que es un seminario de la carrera que dura un mes. Son los que son optativos. Son optativos y los chicos se tienen que anotar en 2 o 3, creo, para la currícula y tienen que tener obligatoriamente 2 o 3 cursados. Y bueno, empezamos hace una semana y dura un mes completo y es sobre diseño de personajes, básicamente. Claro. ¿Crees,
acá te estoy preguntando de tu perspectiva docente, ¿no? Porque acá en Argentina, no sé, igual debe haber en otras partes del mundo, pero no averigüé. No existe una carrera formal o una pata formal de la historieta. Yo creo que sí, ¿eh? ¿En Argentina? En Argentina no hay... Formal, digo. Ah, bueno, existió Que en la te dé UP. un título. Existió en la UP. Bueno. Ok. Bueno, nos vamos a un corte. Sí, Ok, sí, bueno, sí. yo te digo, existió en la UP. Sí. No sé si hay en Pará, otros lados. el libro de tipografía de UP es buenísimo. O era buenísimo, no sé cuál será ahora, pero... Yo tengo un montón de... Pará, yo voy a decir una cosa. Yo tengo un montón de gente conocida mía, colegas, que egresados de la UP, grosos, digo. Después las dinámicas internas de esa facultad, bueno, ahí me abstengo. Bien. Pero digo, yo siempre digo que a veces hay gente que saca diamante de No, bueno, lugares eso ni más... hablar. Sí, Digo, sí, sí, sí. digo, yo para no tirar así una máxima de ese lugar. Sí, no tengo... Te voy a ser muy sincero, no tengo un conocimiento federal si en algún lugar se está enseñando de manera universitaria la historieta. Sería hermoso y me encantaría estar involucrado, sinceramente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo son o cómo se podría dar una dinámica pensando, bueno, UBA es un quilombo, ¿no? Para proponer algo semejante, pero... Se puede. Pero se puede, ¿no? Se puede. Lo que pasa es que hay una progresión lógica para que estas cosas ocurran. No puedes caer con una carrera. Tenés que ir... Hay que ir Bueno, pero de ganando repente espacio. una materia dentro de diseño gráfico, sí, cambiar la sí, currícula, sí, algo. se puede, se repuede. Para mí se puede, es una de mis ideas. Trabajar eso es medio un sueño que yo tengo, que existe una materia vinculada al tema directamente. Tengo pensado una currícula, es algo que a mí me interesa, pero lleva tiempo y hay que, nada, como todo, hay que lograr el espacio, hay que lograr el interés, hay que saber construir la base pedagógica, bibliográfica. Sí, hay que convocar... Bueno, como fue en su momento con diseño gráfico, porque diseño gráfico Sí, hoy es una carrera que antes tiene era la como FAU. 40 años, 50 Sí, años, sí. pero cuando estudiábamos nosotros era una carrera entre todos jóvenes. Igual te digo llena de esto, arquitectos yo, incluso. Yo pertenezco a lo que digo, yo considero, esto no es oficial, es algo que como la logia de la ilustración en la carrera. Claro. Y yo siento que a mí yo jodo con ese nombre, pero porque me produce mucho orgullo que existan un montón de materias ahora vinculadas a ilustración Tal y todo cual. eso que en mi época de cursada no existía. existían, No, pasabas no. dibujo proyectual, nunca más. Exacto. Y a mí me encanta tener una materia de diseño de personajes que hace unos años hubiera sido un No, delirio yo que existiera. cursé, no existía. No existía, que hay un posgrado de ilustración que es hermoso el posgrado, que tengamos las materias de Dani Roldán en ilustración de Sí, inicial son y editorial. pequeñas victorias. Son victorias hermosas que nosotros las celebramos, las festejamos y las supervaloramos, son espacios que requeremos. O sea, para mí eso puede seguir creciendo. Claro. Ahora hay una materia nueva que es sobre juegos, por ejemplo, juegos de mesa y eso, que también aporta algo. El diseño de juegos. Sí, como que está pasando algo ahí que está bueno. Yo creo que puede ser más expansivo y yo creo que de alguna manera narrativa gráfica de historieta puede encontrar un lugar. Es algo que, de hecho, es uno de los temas que yo doy cuando a veces doy teóricas. Hablo sobre el puente, ¿viste esos puentes, esos nombres que uno le pone a las ponencias? Sí, claro. Pero puente entre la historieta y el diseño gráfico. Los clickbaits académicos. Puente formal. Tengo un título, me acuerdo que ya había armado para una ponencia en España un nombre enorme que era Puente Formal Teórico y me pusieron historieta y diseño gráfico. Tipo, no, para los chicos, historieta y diseño gráfico. Bueno, está bien, lo entiendo. Pero sí, reexiste. Eso yo hago análisis muy formal de la historieta desde el punto de diseño gráfico. Para mí es como un gran punto de encuentro del arte, la ilustración, el diseño gráfico, la historieta. Y pedagógicamente es una herramienta, yo lo dije el otro día en otro lado, es una herramienta estructural. para Sí, mí. totalmente. Bueno, Sí. me están cagando a pedo porque tenemos que ir a un corte. Metemos tandita y volvemos al día. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas Galeano, más conocido como Capita, el hombre de la tapa. Y ahora vamos a arrancar con las efemérides del rock de esta semana. Empezamos con el 9 de junio, un día como hoy, pero de 1990, cuando Patricio Rey y sus redonditos de ricota se presentaron en el estadio cubierto del Parque Sarmiento de Buenos Aires. En aquella fecha, la banda adelantó varias canciones que un año más tarde formarían parte de La Mosca y la Sopa. Otro 9 de junio, pero de 1996, Los Redondos realizan el último de sus 3 shows consecutivos en la discoteca Go de Mar del Plata. Aquellos recitales sirvieron como adelanto de Luz Belito. Pasamos al 11 de junio de 1982.
fecha en que Los Redondos se presentaron en los teatros de San Telmo. Sin discos editados y una formación estable, la banda contaba con el Indio Solari, Kai Bellinson, Ricky Rodrigo, Diego Rodríguez y Topo D'Alessio, además de la participación de Las Biscuits, que contaban con Fabi Cantilo en sus filas y otros músicos invitados. Continuamos con el 14 de junio de 1997. Los Redondos se presentaron en el Anfiteatro Municipal Centenario de Villa María, Córdoba. Y por último, el 15 de junio de 1986, la revista Canta Rock publica una entrevista en la que el Indio Solari explica por qué la banda rechazaba ofertas de grandes compañías discográficas. Allí afirmaba que el objetivo de Los Redondos no era el éxito comercial, sino construir una historia propia y sostener un recorrido independiente. Pero yo no quiero que su vida termine un año, argumentó el Indio en la nota, y continuó diciendo: una gran promoción radial seguramente cortará un viaje que ya tiene 12 años. Seguro que me iría con mucho dinero, pero mi historia no es estar en esto por la guita, sino para seguir vivo, para Los Redondos. Cada noche es la primera y la última. De eso se trata todo. Estas fueron las efemérides de la semana. Soy Lucas Galeano, Tapita, el hombre de la tapa, y nos encontraremos la próxima, para seguir repasando la historia del rock a través de las efemérides de la semana. efemérides. Literatura. It's freaking awesome.
Bueno, ahí escuchamos un tal Brigitte Bardot, uno de los inéditos, en este caso, mientras Aldana se ríe, es el demo grabado en RCA en 1982. Espero que no me lo baje YouTube, pero bueno. Seguimos acá con Pato, le prometí que ahora sí vamos a hablar de historietas. Tengo en mis manos dos, las otras dos me las olvidé en mi casa. Esta es la del año pasado, Sí. Príncipe Polígono, ganador también de Mejor Historieta Infantil Sí. en los premios Publi, Cinder. sí. 2025, o sea, celebradas del 2026, pero que premian las obras del 2025. Y este hermoso libro de potenciales, podríamos decir, volumen 2. Yo creo que es 1.5. Es, Claro. es más Es 1.5 el que 2. previo al 2.0. Yo creo que es el post al 1. 1.9. Sí. Que es un autoeditado en Es un grapita, autoeditado, hermoso, amo las grapas. No sé, me encantaría que las editoriales... están sacando bastantes Sí, grapas. están haciendo grapas. De Están hecho, haciendo grapas. Sí, yo... Amo las grapas. Amo tener después el libro, sí, pero amo la grapa Sí, completamente. no, pero hay grapa, ha vuelto la grapa y se ha instalado la palabra grapa que Sí, nunca se debería haber ido. jamás. Bueno, Príncipe Polígono. Lo Sí. leyó mi hija y me dijo, le encantó, vamos a hacer un off topic de esto. Y me dijo, me gusta porque es como un capítulo de Hora de Aventura. Bueno, decirle que está genial, porque es exactamente, es un poco el espíritu Claro. que me movió esto y ahora Steven Universe. Es como Claro. lo que me movilizó para... Dos seriones, que si Sí, no los sí, vieron sí, deberían sí. verlos, pasarlos en las escuelas, no sé, en el obelisco, una pantalla gigante, todo. Grandes series, las amo las dos, las quiero mucho, sí. las llevo en mi corazón. Sí, totalmente. Y la verdad que sí, cuando yo lo revisé, obviamente que, entre comillas, detecto porque me gusta, estoy influenciado por la cultura pop que también me creció, con la que también crecí, detecto algunas cosas del palo de la animación, Cortegendi y Tartakovsky en algunas Sí. Yo era, expresiones. Esto es un atrevimiento total. Me decían todo el tiempo que me parecía a Gendy Tartakovsky cuando dibujaba más vectorial, Claro. tipo plano, sin línea y todo eso. Tiene una onda eso, pero está recontra también en la sintonía de Hora de Aventura. Es que yo laburé muchos años como proveedor externo para Cartoon Sí, Network. te iba a Entonces decir. eso siempre me amé Cartoon Network, yo soy totalmente Cartoon Network. ¿De esa generación? Sí, soy de esa generación y además me gustó mucho tiempo y me dio mucha tristeza cuando lo bajaron la señal, todo. Seguí muchas series hasta casi el final de Cartoon Claro. Network, seguía casi todas las series, me gustaba mucho estéticamente, me gustaba mucho la narrativa. Y laburé mucho tiempo en el área de licencias de Cartoon Network Eso. como proveedor externo, ¿no? Vos tenés una página web en donde vas subiendo tus obras y demás. Y ¿qué habías hecho que a mí me había interesado? Algo de personajes de Gumball. Gumball. Y Hice para el juego medieval de Gumball que salió hace como unos años. otra serie bárbara. Una belleza, Gumball es una locura. Bueno, habían sacado un juego, no sé si era para teléfono, no sé para qué era. Y yo hice toda la versión. Era la segunda parte y me pidieron que haga todos los personajes y las reversiones. De hecho, tuve que crear unas cosas nuevas. Fue muy divertido. De hecho, metí como una especie de cíclope medio miñolesco. Lo disfruté mucho ese proyecto. Fue muy lindo, muy lindo. Y ahora lo último que hice fue Powerpuff Girls. Ah, eso era. Powerpuff. Eso era. Sí. Claro. Que ahora salen en agosto. Con el diseño clásico. Diseño clásico, por suerte, que es el diseño que tiene que ser. Salen 4 libros para infancias en agosto. Que nada, divino fue ese proyecto también. Que ya las tapas las pude mostrar porque salieron en Amazon, entonces las puedo mostrar. Excelente. Bueno, y Príncipe, una de las preguntas que tenía para arrancar con esto es, como vos decís que de todos los procesos que involucran la llegada hasta el Pato Oliver historietista, se constituye de muchas cosas previas. ¿En qué momento de todo ese proyecto, o quizás me decís, no sé, en mi adolescencia, cuando leía los cómics de Claremont, qué sé yo, dijiste, a mí me gustaría hacer una historieta, yo quiero hacer una historieta? No, eso de chiquito. Yo me acuerdo estar en el campo con mi mamá y decirle quiero dibujar cómics y todos se reían porque les parecía una bizarreada. A mí mi viejo me decía, estudia diseño gráfico porque dibujante te hace cagar de hambre. Bueno, es que yo un poco hice eso. Hermoso. Después amé el diseño gráfico y me pareció una belleza, pero digo, yo no me animé a intentar ser dibujante de joven. Me arrepiento muchísimo, muchísimo. Pero bueno, yo qué sé, me dio tantas cosas la FADU y el diseño gráfico que tampoco me arrepiento tanto. Sí, es ¿viste? ambiguo. Como que en un mundo paralelo me arrepiento, en otro no. Claro, Como- es como el- uno puede estar tan arrepentido como agradecido de las Claro, cosas. tal cual, No tiene que tal ser un cual. absoluto. Es la típica, si pudiera volver el tiempo atrás cambiarías cosas, sí, pero no sé. No sé, capaz
formándome de joven no logró nada tampoco. Claro. Digo, hay que ver, ¿viste? ¿Y de adulto cuándo fue la que dijiste, bueno, acá me pongo a dibujar? ¿A dibujar o a hacer historieta? A hacer historieta. Hacer historieta fue a raíz de Totem Comics, Ujú. que bueno, yo estaba con yo había empezado a hacer una especie de novela gráfica para chicos con unos personajes míos, pues yo diseñaba juguetes en una época y había quedado como un mundo de personajes, y empecé, ahí lo conozco a Lu Vecchio, y Lu me empezó a ayudar, yo le tiré como la idea de todas las páginas, y Lu me hacía como unos bocetos, y yo sobre esos bocetos los pintaba, y bueno... Y eso quedó truncado, está todo ahí guardado en un cajón. Algún día, no sé, saldrá algo, no sé dónde va a salir. Y de hecho hay mucho de eso en un libro que yo saqué, se llama El arte de Tenebrae, que es un libro que saqué hace 12 años, que lo saqué por un crowdfunding, que estuvo buenísimo. Bueno, ¿Qué es tipo medio libro objeto? es como una guía de un mundo de personajes que nunca salió el libro y que salió básicamente la guía de estilo con todos los personajes. Y como yo hacía juguetes para afuera, todos esos personajes, muchos de esos personajes cobraron vida en juguetes o en merchandising, en zapatillas, en cosas para cases, para, ¿cómo se llama? Estuches para teléfonos, todas esas cosas. Entonces yo hacía mucho de eso en una época y eso iba a ser finalmente un libro y nunca fue el libro, pero yo decidí sacar el libro del libro. Entonces ahí explico todo el universo y es bilingüe, un delirio. Un delirio. Fuimos a Comic Con con Lu y lo vendía ahí en la Como mesita. Si fuera algo que ya existía en otro lado. Un delirio, es un delirio. Nadie hizo eso en su vida. O sea, es un delirio total, un capricho total. Y encima me fue bárbaro. O sea, no sabes lo que fue. Fue con Ideame. Hicimos cosas y como vendí un montón. Por ahí hay algún gringo perdido en Massachusetts con el libro diciendo, sí. ¿y esta ficción dónde está? No, fue un delirio. Nunca viví una cosa así. Cuando lo presentamos ahí en el patio del liceo, donde estaba Moebius, no entraba un alfiler en el lugar. Nunca viví una cosa así. Nunca más me volvió a pasar. Después hay que estar juntando a los amigos para las presentaciones, ¿viste? Como todo se va. Ojo con lo que pedís porque el universo balancea, ¿eh? Atenti. Bueno, y nada, y a raíz de eso, Lu estaba en Totem Comics, haciendo Sereno, y yo estaba con ganas de hacer algo, y Lu medio como que me dijo, dejá de hacer personajes y ponerte a dibujar. Y me daba un pánico, como que me daba miedo. Porque aparte mi estilo no tenía mucho que ver con lo que se hacía en historieta. En esa época, por lo menos. Sí, no, era como una cosa bizarra. Y bueno, finalmente presenté un proyecto ahí, que lo vio la asamblea de Totem. Y finalmente, después de varias conversaciones... ¿Tuvo el Quique Seal of Approval? Sí, Fer, Quique, Pau, Lea y Lu. Eran como los 5 Totem de esa época. Y ahí, bueno, quedé en Totem. Estuve sacando ahí potenciales muchos años. Claro. Hasta que saqué el libro. Catagno, o Cataño, no sé cómo se pronuncia. Catango. No es mucho más reciente, ¿o sí? Es de ahora. Porque tiene como 10 y pico, 18 capítulos. Una cosa. ¿Catango? Sí. Lo que pasa es que Catango tiene una trampa. Yo lo leí, pero digo, yo hay cosas que me están... Claro, que está en croma. No, Catango es así. Catango es el cómic que estoy haciendo ahora para Chroma Comics. Tiene una lógica de dominical o de números escondidos, es verdad. Es así. Okay. Yo siempre hago 5 páginas... Eso me confundía un poco. No, es que es a propósito. Nunca termina ninguna historia. Claro. Siempre termina con continuará. Que era un poco lo que nos pasaba cuando chicos. te caía una Novaro, que encima a veces sacaban páginas, hacían cosas locas. Vos leías una historia de la Liga de la Justicia, continuará, y después te encontrabas otra cosa que era nada que ver. Bueno, Catango tiene esa lógica. Tiene la lógica también de los cómics dominicales que salían en los diarios de Spider-Man. Entonces vos lees una historia que se llama, no sé, El silencio de la selva se llama uno, lees esas 5 páginas, continuará. El siguiente que publico ni siquiera es el que le sigue. Es algo que quizás yo le pongo año tanto, número tanto. Entonces, por ejemplo, el primero es año 2, número tanto. Sí me trato de que sea correlativo el tema de que si el año es el 8, sea 100 y pico el número, y si el año es el 1, sea 8. Eso sí. Entonces vos lo que vas a ver cuando salga el libro es que no tiene orden, vos tenés que darle un orden, y vos tenés que llenar en el medio la historia de Catango. Esa es la idea. Como cuando uno leía cómics, donde encontraba un cómic en Miramar, se lo leía, volvía a Buenos Aires y en su vida conseguía la continuación de ese cómic. Ese es mi espíritu. Y también un poco para
calmar el tema del completismo, calmar el tema de... está bueno, a mí me gustaba mucho cuando era chico esta cuestión de no saber. Yo tengo un poco de toque igual al respecto. Quiero Bueno, saber. con Catango te vas a pasar mal. Es que por eso yo lo leía y digo, digo, no quiero seguir leyéndolo, porque quiero leer lo anterior. ¿Dónde verga está? Y de hecho, mi objetivo es que nunca, jamás... Va a estar el año 1, número 1. Nunca va a estar terminada una historia entera de Catango. Nunca va a pasar y ese es mi espíritu y es como una experiencia de historieta. Okay, te amo y te odio en este momento. Bueno, manejen los tops, chiquis. No puedo. Eso sí. Catango funciona así. Sí. Bueno, en Totem arranca los potenciales. Sí. Salió, todo el primer volumen, que después se recopila en el libro de Sama. Sama Ediciones, Juan Ángel saca Totem. Potenciales, sí. Y después, mucho más recientemente, está Aquelarres, que es un libro que yo amo con mi corazón. Lo que me gusta mucho de Aquelarres es esto de llevar esa onda brujeril a la ciudad, boludo, o sea, a nuestro día a día. Sí, son brujas en la ciudad, en Buenos Aires. Claro, por eso, es acá. Sí. Y amo ese libro con todo mi corazón. Quiero que Fran sea un poquito más grande para que lo pueda leer. Sí, porque tiene momentos medio... Sí, más que nada porque... Hay que leerlo, hay que sentarse y leerlo. Sí, el tema de temáticas es algo que, le hice leer... ¿Cuál leyó? De Jules. Piedra Bruja. No, leyó... porque Piedra Bruja me lo... Banzai. Banzai. Bueno, pero Banzai para mí lo tiene que leer todo el mundo. Para mí también, o sea, pero no le escapo a eso y yo no le tenía que explicar las cosas de sexualidad, cosas que adoro de mi hija, ¿entendés? Sí. Adoro que ella tenga esta libertad de leer Príncipe Polígono y no se pregunte por qué un príncipe está con un príncipe, me encanta, pero sí le tuve que explicar las referencias de Chihiro, las referencias culturales. Shakira, eso se lo tenía que explicar porque no tiene ni idea. Entonces eso me resulta muy gracioso, muy divertido. Y una de las cosas que me pasa, que noto también muchos, no sé si guiños es la palabra, pero en esto que hablamos del diseño volcado a lo que vos estás contando, ponerle en Aquelarre, hay mucho movimiento que me recuerda a Kirby, ¿entendés? A Dicto en algún sentido, esa cosa medio psicodélica, y lees Príncipe Polígono y eso no está así acá, ¿entendés? No. Y eso es lo que hablo yo cuando decimos lo del estilo, porque no está mal, de hecho es súper interesante encontrar un autor que navegue esas diferencias y las utilice en su favor. Mirá, originalmente Aquelarres iba a tener una cosa de estilo que era que iba a tener línea, porque Potenciales no tenía línea. Claro. Ahora Potenciales tiene línea. Entonces la recagué. Pero yo siento que Aquelarres es un poco más... La recagué. Sí, ya está. Mi sistema no funcionó. Pero yo siento que Aquelarres, si bien tiene cosas visuales de los cómics de superhéroes clásicos también, tiene algo más... Se vertiguea un poco más. Tiene algunas cositas de vértigo, ponele, porque es brujas, es otra cosa. Potenciales es una Bronze Age, una era de bronce, de superhéroes, pero sin ningún tipo, no pide perdón, es como los personajes hablan y hablan y hablan. El libro me lo corrigió mi novio, Agustín Ávila, que también con él escribimos Estrega, él escribió Estrega, perdón, que es no sé si lo tenés, una revistita que saqué de Aquelarres. Y Agustín me decía, ¿por qué todos los personajes tienen que decir algo cuando pasa algo? Porque es la Bronze Age. Porque es la Bronze Age. Todos tienen que opinar y pensar, y si no te lo meto burbujitas de pensamiento. El narrador te lo tiene que contar. Todos hablan, todos piensan, todos sienten. O sea, no me importa, como que es tipo, sin pedir perdón. No. Bueno, en Potenciales, de esto que decís ahora, el 1.9. Claro. Hay mucho también de Samurai Jack, ponele. Sí. Y de hecho, esa época sí. Y de repente no. Y de repente tenés el homenaje fantástico a Keith Giffen, que falleció este año. De hecho está la fecha ahí. Sí, acá está. Sí, 2023. Sí. Este año, digo yo. No sé. Después de la pandemia, para mí es todo un gran año. Todo es un gran chorizo. Sí, es un chorizo nebuloso que mejor olvidarlo. Terrible. Nada, ese tipo de cosas. ¿Cómo una pregunta que te hago yo desde mi yo dibujante, ¿no? ¿Cómo se labura sin línea? Porque a mí me cuesta un huevo. No sé, ¿sabes qué me pasa? Yo ya no laburo sin línea. Tuve que volver a dibujar sin línea cuando me pidieron específicamente unos manuales de ciencia y para un video de Roblaze, que me pidieron igual ya esto fue 2022, no sé qué estoy hablando, ya fue hace un montón. Pero bueno,
A ver, se dibuja como si fuera un vitró que le sacás el separador. Es una construcción de planos superpuestos. Ahí lo que dijo Hernán es verdad. Digo, nosotros, si te formaste mínimamente con las vanguardias del siglo XX, claro, hay una construcción de la abstracción que arma forma. Si ves el arte concreto Madí, de Maldonado y todos los concretistas tienen esa cosa de la construcción de formas geométricas y el espacio negativo. Lo que tenés que tener cuidado es que no se te superpongan las cosas, que no se empaste, que los colores tengan contraste, porque justamente al no tener línea, el valor y el tono tiene que ser claro para que no se empiece todo, se vuelva una gran mancha. Y tenés que jugar como si fuera todo luz. De alguna manera lo que estás haciendo es como si fuera una reflexión fractal de todo. Eso es un poco para mí. Lo que pasa que, bueno, yo me crié viendo Samurai Jack, entonces tuve el mejor maestro en la tele. Sí, Genndy Tartakovsky es una cosa increíble. Que es otra persona que que vos le notás la impronta propia, pero que todas sus obras tienen características diferentes. Sí, Primal no tiene nada que ver con Samurai Jack y son las dos bellísimas, yo las amo. Y justamente Primal tiene una línea re dura, marcada, no dura, pero más orgánica, pero más marcada. Samurai Jack es los planos absolutos. Digo, a mí me encanta todo eso. Lo que pasa es que yo ya me alejé un poco del... Acá lo retomé porque rescaté historietas viejas en realidad y por eso la tapa también es vectorial sin línea. Pero me cuesta un montón ahora dibujar. Y el potencial es que va a salir... full línea. Full línea, pero full va a tener línea. Esto. ¿O cosa? Esto no está? Esta historieta. No, esa historieta, genial, esa historieta no se va a volver a publicar, no se va a reeditar. Miren, entonces esto todavía pueden comprarle a Pato. Quedan poquitas, pero todavía todavía tengo que distribuir un montón que me compraron. Ay, perdón, es que a veces es difícil coordinar eso. Ahí está, me estamos hablando. Esto todo lo que está acá sirve para, como intro, ni siquiera como intro, sirve como lore si quieren leer el 2 y el 1. Pero en realidad no lo voy a reeditar, no va a salir en ningún libro, salvo que me muera y alguien lo quiera reeditar, digo, pero yo no. Esto solamente va a estar ahí, solamente ahí. No creo que lo reimprima tampoco. Excelente, entonces, mejor. Tenemos algo en grapita que va a ser único, que va a estar ahí metido entre el potencial es 1 y el potencial es 2. Yo lo pondría adentro para que no se destruya. Exacto, pero no, de hecho es medio... Voy a ponerme re yankee, es collector issue, es un collector item. Sí, así que escríbanle a Pato a la red... patricioliver.ar, pero si buscan Patricio Oliver un dibujito soy yo. Claro, es el único. Es lo único. Bueno, Pato, no tenemos mucho más tiempo. Te agradezco por haber venido. Miren lo que me regaló esto. Después lo voy a mostrar en algún momento, por más que él no quiera. Yo lo voy a mostrar porque es hermoso. El pasado. Si en algún momento yo me vuelvo multimillonario, voy a hacer un mecenas. Y lo primero que voy a hacer es encargarte que hagas un libro objeto. Muero de ganas por un libro objeto de Pato Oliver. Encantado. Aparte, soy juguetes, así que imagínate qué objetos... Me tengo que volver millonario, que eso no es moco de pavo. Bueno, pero nunca digas nunca, puede pasar. Bueno, agradezco como siempre a el Beto de la Gente haciendo la coordinación de aire y a Aldana haciendo la operación técnico-vehicular. Y finalmente, para despedirnos ahora sí, hay mucha gente que no entiende que lo que llora un pueblo es el desamparo de perder a alguien que le dio voz. Cuando nosotros no teníamos a nadie, literalmente no teníamos a ninguna figura, porque ponele, para mí Maradona no fue un ídolo que me representara estrictamente, encontramos una persona que ponía voz a aquello que nosotros estábamos necesitando. Que no nos bajó el precio en ningún momento, que no nos trató de estúpidos por ser laburantes, por ser obreros, por ser trabajadores, y esa persona fue el Indio Solari. Entonces, nosotros que no somos poetas, tuvimos quizás al mejor de los poetas del otro lado. Y yo quería traerles una cosita inédita que obviamente si googlean y buscan en YouTube, ahí está, pero para los que están escuchando este programa, quería dejárselos también para que ustedes los tuvieran. Un poco la unión de dos mundos que de alguna manera coexisten. Está esta narrativa de que el público de Sumo fue el que terminó heredando Los Redondos, ¿sí? Tras la muerte de Luca. Y quería traerles un tema de 1987 en un cemento, por supuesto que no estuve yo, tenía 2 años, ¿no? En donde Luca se sube a cantar una canción que es Criminal Mambo, que es la que vamos a escuchar, y con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Chau.
corpo al piede, eppure io faccio tutto da me, mi penso a volo con precisione e solo compio la mia lezione. You got me rocking down. You got me on the ground. You got me shooting up. You got me shooting down. You got me with my redonditos. We got you. Everything